Hola jóvenes, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema de lo que son las capacidades físicas básicas. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la conceptualización de las capacidades físicas básicas. ¿Ok? Bien, cuando hablamos de cualidades físicas básicas o capacidades físicas básicas, nos referimos a lo que es la fuerza, la resistencia, flexibilidad y velocidad. Básicamente estas son las capacidades físicas básicas que vamos a tener que conceptualizar. Bien, pero no solo están estas capacidades, sino que también están las cualidades motrices, donde entra lo que es la coordinación y el equilibrio. También hay autores que proponen la agilidad como capacidad resultante, y todas estas capacidades son susceptibles de mejora a través de la práctica y ejercicio físico. La agilidad viene siendo como una capacidad que es la combinación de todas las demás. Y cuando hablamos de que son susceptibles de mejora, es que si nosotros desarrollamos o practicamos alguna actividad física o ejercicio físico, vamos a poder mejorar lo que son las capacidades físicas básicas. Bien, tenemos que los métodos y sistemas de entrenamiento han ido evolucionando hasta hoy en día desde que se confirmó que el desarrollo de la condición física, cuando hablamos de CF nos referimos a la condición física, era indispensable para el desarrollo de un buen rendimiento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que han surgido nuevos métodos de entrenamiento y nuevas metodologías y desarrollos para fortalecer o desarrollar las capacidades físicas básicas que nos ayuden a tener un buen estado de condición física, y esto a la vez nos va a permitir tener un buen rendimiento, ya sea en nuestra vida diaria o en la práctica de algún deporte o alguna actividad física. Bien, por eso es que estos métodos han ido desarrollándose a través del tiempo. Y luego tenemos que, en la parte que les corresponde a ustedes, el profesor de educación física debe conocer las necesidades, capacidades y posibilidades de los estudiantes, las pausas de recuperación y progresiones necesarias en el planteamiento de los ejercicios físicos. Esto con el objetivo de que yo tengo que saber cuáles son sus capacidades, cuáles son sus cualidades y cómo las tienen desarrolladas o no, porque de esta forma yo voy a planificar las actividades o los ejercicios que les voy a poner a que ustedes ejecuten. No los voy a poner a realizar ejercicios pesados o ejercicios que no van a poder desarrollar de acuerdo a su capacidad física. A eso se refiere en ese párrafo. Bien, luego tenemos que tras analizar diversas definiciones como de autores de Anton, Mathieu o Platonov, se llegó a la definición de que las capacidades físicas básicas son las predisposiciones fisiológicas innatas que tiene el individuo, que le permiten el movimiento y son factibles de medida y mejora a través del entrenamiento. Bien, cuando hablamos de predisposiciones fisiológicas innatas, pre quiere decir antes, y fisiológicas innatas es que vienen con nosotros. Entonces, prácticamente nosotros nacemos con las capacidades físicas básicas y a medida vamos creciendo, las vamos desarrollando. Y unos las desarrollan más que otros. Por eso menciona que son factibles de medida y mejora a través del entrenamiento. Si yo entreno o hago actividad física, voy a desarrollar las capacidades físicas más que a alguien que no lo hace. Cuando dice que son factibles de medida es porque las capacidades físicas básicas se pueden medir a través de pruebas, a través de test físicos que sirven para medirlo. ¿Y cuáles son estas capacidades físicas básicas? Las que ya hemos mencionado. Fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Muy bien. Tenemos aquí lo que son las características de las capacidades físicas básicas. Una característica es algo que tienen en común o que tienen todas ellas. Entonces, entre las características tenemos la número 1, es la estrecha relación que mantienen con la técnica o habilidad motriz. Esto se refiere a que al nosotros realizar alguna acción motriz o algún ejercicio físico, tenemos que utilizar cualquiera de las capacidades físicas básicas, ya sea la fuerza, ya sea la resistencia, la velocidad o la flexibilidad. O sea que ellas están relacionadas en cualquier actividad o acción motriz que nosotros desarrollemos. La número 2, requiere de procesos metabólicos. Cuando hablamos de procesos metabólicos o de metabolismo, es el encargado de transformar los alimentos que nosotros consumimos o ingerimos en energía. Entonces, cuando hacemos uso de las capacidades físicas básicas, vamos a necesitar energía y esta energía la vamos a conseguir a través de los procesos metabólicos. La número 3 es que actúan de forma yuxtapuesta. Bien, cuando hablamos de que actúan de forma yuxtapuesta es que cuando hacemos alguna acción o algún ejercicio motriz, utilizamos de las 4 capacidades físicas básicas, solo que unas en mayor o en menor medida.
Por ejemplo, si yo voy a correr, la capacidad física básica que más voy a utilizar es la resistencia, pero no quiere decir que no esté utilizando la flexibilidad, la fuerza o la velocidad. Igual la voy a implementar, pero solo que una más que otra. La otra sería que hacen intervenir grupos musculares importantes. Si yo voy a correr, ¿qué grupos musculares voy a utilizar? Los de las piernas, ¿verdad? Si voy a nadar, ahí voy a utilizar los grupos musculares de los brazos y de las piernas, o sea, tren superior y tren inferior. Y por último, determinan la condición física del sujeto. Entre mayor desarrolladas estén las capacidades físicas básicas, mejor va a ser nuestro estado de condición física. Bien, y aquí vamos a empezar a definir cada una de ellas. Morehouse define la fuerza como la capacidad de un músculo para ejercer tensión contra una resistencia. Otros autores la definen como la capacidad de un músculo de acortarse o alargarse venciendo una resistencia. Entonces, en otras palabras, podemos decir que fuerza es romper una resistencia. Es la capacidad de romper una resistencia que tiene nuestros músculos. Podemos quedarnos con esa definición. Luego tenemos la resistencia. Meinel menciona que la resistencia o grado de resistencia del organismo para mantener un esfuerzo prolongado. Eso menciona Meinel que es la resistencia. Luego tenemos otra definición de Sinking que define la resistencia como la capacidad de mantener un trabajo y de resistencia del organismo contra la fatiga o acción de condiciones desfavorables del medio ambiente. En otras palabras, podemos decir que la resistencia es la capacidad que tenemos nosotros o nuestro organismo de realizar un ejercicio, una acción motriz o una actividad durante un tiempo prolongado y que en este tiempo no aparezca la fatiga o en otras palabras el cansancio. Esa sería la resistencia. ¿Okay? Luego tenemos ¿qué es la flexibilidad? Bueno, Ham en el 2001 define la flexibilidad como la capacidad de aprovechar las posibilidades del movimiento de las articulaciones lo más óptimamente posible. ¿Cuáles son nuestras articulaciones? El cuello, los hombros, los codos, las muñecas, la cadera, las rodillas, los tobillos. Esas son las articulaciones. Y entre mayor aprovechamiento le demos a estas articulaciones para extender o alargar nuestros músculos o nuestra capacidad de movimiento, más flexibles vamos a hacer. O sea, hay personas que tienen una capacidad física que pueden hacer hiperextensión, como pueden observar en esas imágenes. ¿Sí? Entonces, es la capacidad que con base al movimiento articular y la elasticidad muscular permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo realizar al individuo acciones que requieren agilidad y destreza. ¿Ok? Y por último, la última capacidad física básica es la velocidad. Torres, en 1996, define la velocidad como la capacidad que nos permite realizar un movimiento en el menor tiempo posible a un ritmo máximo de ejecución y durante un periodo breve que no produzca fatiga. En otras palabras, podemos decir entonces que la velocidad es la capacidad que tenemos de realizar un movimiento en el menor tiempo posible y de manera correcta o adecuada su ejecución sin que aparezca la fatiga o el cansancio. Bien, luego vamos a hablar un poco acerca de las cualidades motrices que mencionamos al inicio. La coordinación. Álvarez de Villar, en el 98, define la coordinación como la capacidad neuromuscular de ajustar la precisión, lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. En otras palabras, entonces, podemos decir que la coordinación es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso central de enviar a través de estímulos a nuestro cuerpo el mensaje del movimiento que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, cuando vamos a correr y tenemos que cambiar de dirección, entonces ese es un ejemplo de coordinación. Nuestro sistema nervioso central manda el mensaje a nuestros músculos y nuestro cuerpo del movimiento que tenemos que hacer de manera correcta. ¿Ok? Eso sería la coordinación. Luego tenemos el equilibrio, que según García y Fernández en el 2002, el equilibrio corporal consiste en las modificaciones tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin de garantizar la relación estable entre el eje corporal y el eje de gravedad. Entonces, el equilibrio es una cualidad motriz también que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria y también al momento de realizar alguna acción motriz, alguna actividad física o una actividad deportiva. ¿Bien? Y que tiene que ver con la relación estable entre el eje corporal y el eje de gravedad.
utilizando los músculos y las articulaciones. Bien, luego tenemos la última, que es la agilidad, que es el manejo del propio cuerpo en la realización de un gesto determinado, vale decir psicomotricidad gruesa, como por ejemplo cambios de dirección, donde utilizamos nuestro cuerpo, debemos hacerlo de forma general y coordinada. En otras palabras, podemos decir que la agilidad o una persona es ágil cuando realiza un movimiento de forma correcta, sin equivocación y con velocidad. Entonces, podemos decir que la agilidad es la combinación de todas las capacidades físicas básicas y de las cualidades motrices. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la clasificación general de las capacidades físicas básicas. De manera general, cómo se clasifican estas o cómo se han venido clasificando. La primera clasificación de la cual tenemos constancia acerca de las capacidades físicas básicas es la de Belgium en el siglo XIX, que ha sido el punto de partida del resto de clasificaciones, que es de la que hablamos en la presentación. Velocidad, resistencia, fuerza y las cualidades motrices. Bueno, aquí ponen dentro de la destreza lo que es la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio y la agilidad. Y nosotros, para motivos de la presentación, tenemos que la flexibilidad entra junto con estas tres que mencionamos anteriormente. Bien. Luego tenemos que más tarde surgieron otras clasificaciones acuñadas por autores importantes, como Porta en 1988. Él define tres clasificaciones. Las capacidades motrices son fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Luego tiene las capacidades perceptivo-motrices, que son la coordinación, el equilibrio, la percepción espacio-temporal y la percepción kinestésica. Y luego las capacidades resultantes, la habilidad o destreza y la agilidad, que fue la que mencionamos por último también. Luego tenemos, a Castañer y Camerino en el 1991, que en su modelo global distinguen las capacidades físicas o las capacidades motrices, que son fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, las capacidades perceptivo-motrices, coordinación, equilibrio, ritmo, lateralidad, etc. Y las capacidades sociomotrices, expresión, imaginación, creación, oposición, colaboración, etc. ¿Bien? Y hemos llegado al final de lo que es la presentación del día de hoy, pero no sin antes vamos a mencionar algunas conclusiones acerca de la conceptualización de las capacidades físicas básicas. La número 1 sería que las capacidades físicas básicas son esenciales para conseguir un dominio psicomotor eficiente. Recuerden que cuando hablamos de psicomotor nos referimos al movimiento o a las acciones motrices que nosotros vamos a hacer. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que las capacidades físicas básicas son esenciales para que nosotros realicemos movimientos o acciones de manera eficiente. La número 2. El desarrollo de las capacidades físicas garantiza un adecuado y eficiente movimiento. ¿Bien? Es lo que acabamos de mencionar. La número 3. Las capacidades físicas las podemos definir como aquellas características funcionales o mecánicas que si se les desarrollan proporcionan al sujeto un dócil instrumento, su cuerpo. Entre mayor desarrolladas tengamos nuestras capacidades físicas, mejor o mayor uso le vamos a poder dar a nuestro cuerpo, ya sea para hacer una actividad física, una acción motriz o una práctica deportiva. Y de esta manera vamos a poder realizar actividades o ejecuciones de manera más adecuada. ¿Ok? Entonces, ese sería el final de la presentación por el día de hoy. Aquí nos quedaríamos y esto sería todo por hoy. Recuerden que la asignación que tienen que desarrollar es escribir el resumen de esta presentación que les acabo de hacer y la número 2, elaborar un esquema de las capacidades físicas básicas utilizando imágenes. O sea que van a colocar una imagen de cada una de las capacidades físicas básicas más la definición de cada una de ellas. Bien, gracias.